Este niño contó en la consulta cómo había visto que su padre mataba a su madre y intentó pues, salvar a la hermana. Bueno, luego los separaron, cada hermano fue a una familia diferente y ya perdió el contacto. Este niño tenía un trastorno del lenguaje y contó esto en la consulta después de 2 años de estar aquí, no lo había contado nunca, ¿no? Entonces, a veces pues, esos testimonios son los que... estos niños tienen que tener un apoyo, ¿no? No puede estar este niño con esa bomba dentro. De este modo, pues surgió ir a muchos despachos durante muchos años y finalmente se consiguió a través de una carambola de la vida, pero bueno, fue así. Se creó la unidad del niño internacional en nuestro hospital, donde se atiende tanto la parte pediátrica como psiquiátrica, y es una unidad con toda la palabra, porque es una unidad de uno. Solamente estoy yo, no tengo tampoco psicólogo. Entonces es muy bonito, pero bueno, luego la realidad pues es también la que es. Esta es una proyección porque me interesó por qué motivo me venían los pacientes a la consulta, ¿no? Y entonces la mitad de los niños venían en una valoración inicial, que venían pues para valoración de un niño recién adoptado, pues vacunas, estado inmunológico, problemas que podían tener. Y es un buen momento para acoger a estos padres porque se puede hacer mucha tarea preventiva de cara a explicar, pues trabajar en la vinculación, el apego, dar recomendaciones, y es un momento muy interesante donde ya captamos a los pacientes y hacemos posteriormente el seguimiento. La otra mitad venían referidos por trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por trastornos de conducta, de aprendizaje o trastorno de lenguaje. Y en la parte de la derecha son los diagnósticos que en una primera visita, así un poco abuela pluma, ¿no? se dimos diagnósticos vemos la mayor parte de TDAH, trastornos de conducta, pero vemos también un alcohólico fetal con rasgos clarísimos de alcohólico fetal físicos en el 8,40%. Y también de trastorno de apego, que encontrábamos un 6,7%. Y lo que me llamaba la atención es que en todos estos años de experiencia nunca se ha remitido un niño por un trastorno de apego. El pediatra pues, diagnostica otras patologías, pero tiene poca sensibilidad a la hora de diagnosticar un trastorno de apego, y tampoco teníamos ninguno diagnosticado o remitido para valoración de un espectro alcohólico fetal. Y en comparación, los que teníamos de niños internacionales o nacionales, bueno, pues teníamos un poco más de TDAH, trastornos de conducta en adopción nacional, pero fijaos que en trastorno de apego, bueno, en alcohólico fetal sí que la diferencia, por eso no sale, eran todos venían de internacional, no tuvimos ningún caso de nacional. Posteriormente a esta estadística sí que hemos encontrado. Pero vemos que el trastorno de apego, por ejemplo, era mayor en niños adoptados nacionales, que a veces pensamos que en orfanatos del tercer mundo estos niños están peor, pero también tendríamos que revisar qué es lo que pasa con los niños nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hacemos muchas preguntas: si tienen necesidades específicas, qué diagnósticos pueden tener, si van a responder igual. Estas son preguntas que yo me hago, ¿no? Pero que me imagino que vosotros también os haréis otras, que espero que también a lo largo de las jornadas pues podáis responder. Y la primera pregunta pues podría ser esta: que si hay más psicopatología en niños o adolescentes adoptados. Hay estadísticas, hay muchos estudios publicados, pero este de aquí de abajo, del año 2016, pues habla de que el 76% de los niños adoptados internacionales tienen por lo menos el diagnóstico de un trastorno en el neurodesarrollo. Y lo alarmante era que tan solo la mitad estaban diagnosticados y una minoría recibían el tratamiento adecuado. Este es otro estudio de niños que se ha replicado en muchas publicaciones posteriores, que a mí me gusta mucho porque vemos clarísimamente cómo con más tiempo de institucionalización pues aumentan los problemas cognitivos, los del vínculo, los de conducta. Por encima de los 24 meses de institucionalización tienen un tercio de los niños van a presentar alguno de estos trastornos. Y bueno, ¿qué trastornos son los que nos encontramos más frecuentemente en la consulta? Pues trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta, ansiedad, trastornos de apego, alcohólico fetal, problemas de aprendizaje, de lenguaje,
y también problemas secundarios a problemas neurosensoriales que no se han detectado, pues problemas en relación a miopía o algunas patologías, estrabismos que no se han tratado correctamente y que dejan ya una secuela cuando viene el niño. Pero lo que me gustaría es que os fijarais en esta triangulación entre TDAH, apego y SAF, porque vamos a ver ahora que tienen muchos síntomas que van a compartir. Por ejemplo, bueno, pues ya sabemos todos los síntomas del SAF, lo hemos hablado a lo largo de la mañana. Y bueno, fijaos que, por ejemplo, hay algunos niños en los que los rasgos faciales son muy evidentes, pero hay otros que vienen de la zona, por ejemplo, de Siberia o de Rusia, de la zona más del este, que tienen algunos rasgos raciales que pueden hacer también que sea más difícil saber si son rasgos raciales o si son realmente un alcohólico fetal. Y bueno, vemos destacado ahí en rojo los síntomas que quería destacar, ¿no?, del alcohólico fetal, que son pues, los problemas de atención, de hiperactividad, de memoria, aprendizaje, convulsiones, trastorno de conducta, impulsividad o trastornos del sueño, además de otros trastornos, otras dificultades en otros órganos. Y si comparamos, por ejemplo, con los niños TDAH, vemos que la prevalencia de TDAH en adopción es mucho mayor que la prevalencia de la población normal. Tenemos hasta entre el 25 y el 50% de los niños adoptados se diagnostica un TDAH. Y vemos, bueno, pues los síntomas que conocemos clásicos de la inatención, de la hiperactividad, la impulsividad, del TDAH y todos los de la función ejecutiva, que también está alterada en niños TDAH y también está alterada en niños con síndrome alcohólico fetal. Este es un dibujo de un niño con un alcohólico fetal, con un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención y con un trastorno de conducta. Es el dibujo de familia. Fijaos la desestructuración que tiene el dibujo. Generalmente el dibujo de familia pues lo hacen en línea y esto es como muy caótico, como muy agresivo, con muchos pinchos y garras. Y lo he traído porque me resultó muy curioso. En relación a los trastornos de apego, vamos a ver que también la familia va a encontrar unos síntomas como pueden ser la falta de contacto ocular, las dificultades en la flexibilidad cognitiva, que volvemos a es otra función prefrontal, la falta de autocontrol, la impulsividad, la hiperactividad, la poca adaptación a los cambios, que también aparecen en el alcohólico fetal, la baja tolerancia a la frustración, el automecimiento, que es muy frecuente en los niños adoptados como medida de descarga de ansiedad. ¿Qué ven los profesores? Pues dificultades en la comprensión, problemas en la relación con los compañeros, falta de empatía, hiperactividad y atención, dificultad en aceptar los límites, los problemas de aprendizaje, la falta de motivación o de interés por la cosa. Es que este niño no se motiva por nada, es que no le interesa nada. Bueno, es que a veces tienen problemas en función ejecutiva que da la sensación de que es un niño vago, que no tiene interés cuando es un problema neuropsicológico. Y los compañeros ven también pues, esa relación que son muy superficiales, no son relaciones de amistad profundas, con problemas de impulsividad en las que enseguida saltan al acto. Estos niños, aunque están en un orfanato, a veces pensamos que, bueno, como han estado en un orfanato, pues bueno, pues normal que sepan relacionarse con otros niños, ¿no?, en el entorno escolar. Y bueno, pues estos niños, como tienen una dificultad en el establecimiento de apego con la figura primordial, van a tener también una dificultad de relación en las posteriores relaciones con compañeros, incluso con terapeuta, ¿no? Son niños muy complicados. Con lo cual vemos que los síntomas se van repitiendo tanto en unas patologías como en otras. Esta es la hermana de este niño adoptado que tiene un TDAH y tiene un trastorno de apego. Y lo que llama la atención, bueno, pues hace el dibujo de familia y cuando preguntas quiénes son cada persona, pues dibuja al padre y a la madre como ahí en una foto ahí lejana, ¿no? Tenía un problema de apego, tenía mejor vinculación con los abuelos que con los padres. Es una niña con altas capacidades, que a veces pensamos que también todos los niños van a tener problema a nivel de retraso cognitivo o dificultades y bueno, pues en la consulta encontramos también altas capacidades. Bueno, el DSM-5 habla del trastorno de apego reactivo, que es ese comportamiento inhibido, retraído, en el que el niño busca muy raramente la ayuda o el cuidado del adulto a cargo, con esa alteración en la
socialización y también a nivel emocional. Debe ser el patrón, el criterio C siempre debe estar presente, que haya un patrón de cuidados inadecuados. Y, por otra parte, la relación social desinhibida, que es ese niño que se va con cualquiera, que no extraña a nadie y sería pues un comportamiento como muy cercano, muy demasiado invasor del que está al lado y siempre recordando que el criterio C debe estar también presente. Por ejemplo, este dibujo, ¿qué diríais? Un dibujo muy bonito, una niña muy bonita, dices, qué bonita esta cría. Bueno, pues no es que sea mi ego, ¿no? Que quiera decir, mira, cuánto me quiere una paciente, porque esta paciente la conocía cuando me hizo ese dibujo 5 minutos. ¿Vale? Y el primer dibujo, el de la izquierda, es el dibujo de familia. Yo le pedí que dibujara la familia. ¿Vale? Y ella me dibuja a mí. Y el siguiente es también la siguiente vez que viene a la consulta, que le hago una valoración a ella más profunda y le digo que haga un dibujo y me hace todo corazones, 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 con la hoja de detrás también estaba lleno de corazones. Y es un trastorno de apego desinhibido. A veces con un dibujo pues también nos puede dar muchísima información. Y bueno, y otra parte pues sería también los trastornos de conducta, que aunque no está dentro de esa triangulación, pues también es muy habitual encontrar trastornos de conducta en niños adoptados. Por una parte, trastorno negativista desafiante son los más frecuentes, eso es lo que nos dice el DSM-5, con ese patrón de niño que está irritado por todo, que desafía, que es negativista y que tiene ese comportamiento que ocasiona un malestar significativo en el entorno. Con esos criterios diagnósticos y también el trastorno de conducta, que en el DSM-5 habla de trastorno de conducta y en el anterior DSM-4 era el trastorno de conducta disocial, es el mismo. Con este patrón de conducta de este niño que no respeta los derechos básicos de los otros, ni normas ni reglas sociales y cumple pues al menos 3 de estos apartados, de agresión a personas, destrucción de propiedad, engaño, robo o incumplimiento grave de normas. Y no debemos olvidar que también hay mucha patología sindrómica que se nos puede confundir con el síndrome alcohólico fetal. Por ejemplo, el síndrome de Williams, si vemos la foto, pues es muy parecido y muchos de estos síndromes tienen también hiperactividad, trastornos de conducta, retraso mental, aparte de una facies también características que pueden hacer difícil más o menos pues el velo cardiofacial, el George también a veces se puede confundir con el alcohólico fetal y habría que hacer el diagnóstico diferencial también con estos síndromes. ¿Y por qué hay más trastornos en estos niños? Bueno, pues en una parte porque todas las patologías psiquiátricas tienen un componente de herencia importante, no solamente TDAH, sino pues también depresión, esquizofrenia. También por esos factores perinatales, ¿no? Del nacimiento, los consumos de tóxicos, de drogas, de alcohol, embarazos no cuidados, alimentación deficiente y también las vivencias que han tenido estos niños en entornos que no son adecuados. De manera que, bueno, pues lo que hablábamos de la epigenética, como algunos factores hacen que se demuestre o se haga patente unas alteraciones, una vulnerabilidad genética. Y vemos que, por ejemplo, en TDAH en concreto, en este caso, pues la importancia que tiene la adversidad social, el bajo peso al nacimiento, el alcohol en el embarazo o el tabaco en el embarazo, que muchos de los niños con alcohólico fetal o niños adoptados, pues estos factores también se dan. De manera que, bueno, en España se han adoptado en las 2 últimas décadas pues más de 54.000 niños, que cuando fue el boom ese del año 2007, hoy en día esos niños son adolescentes, ¿no? Y están apareciendo muchos en la consulta, aunque ha disminuido el número de adopciones, pues se está atendiendo mucho más a niños con problemas en edades en torno a la adolescencia. De manera que el niño, además de las necesidades propias de cualquier niño, pues tiene que hacer ha tenido un entorno anterior desfavorable y esa familia debe compensar pues, todas esas situaciones y el niño debe enfrentarse a otras cosas como superar el abandono, aceptar su realidad, adaptarse a ese cambio sociocultural, vincularse con una nueva familia, construir su identidad o ajustar también la expectativa, no solamente la expectativa del niño hacia los padres, es decir, y del padre hacia los niños, ¿no? Porque no siempre es lo que esperábamos por un lado o por otro. Y además pues tenemos esa diferencia
También según los países de origen, bueno, pues sí que es cierto que en el sudeste asiático el alcohólico fetal vemos menos porque en el embarazo, aunque sea un embarazo que se va a dar, un bebé que se sabe que se va a dar en adopción, los embarazos por cultura, pues la mujer no bebe. Entonces, bueno, pues esa diferencia también la encontramos posteriormente en la consulta según el origen de donde proceda. De manera que cuando tenemos un niño, pues yo siempre lo primero que hay que hacer es pararse y pensar qué factores han motivado eso que estamos nosotros viendo en ese momento. Pues primero, esos múltiples factores de riesgo que ya hemos comentado, el elevado carácter hereditario, ¿no?, de muchas de las patologías en estos niños, la falta de apego seguro, que hace que sean niños que siempre son como niños inseguros, y es una de las cosas que hay que trabajar también con ellos en la terapia, ¿no?, con dar esa seguridad. La carencia de estimulación también que han tenido, entendiendo que el autocontrol o la atención también son habilidades que se aprenden y son niños donde no se ha estimulado, no se ha hecho una estimulación temprana y, bueno, pues tienen también esas carencias. Además, han tenido una deprivación cultural. Muchos niños, cuando vienen con 6 años, no han cogido un lápiz en su vida o no han estado escolarizados. Y de repente cambias el idioma, tienen a veces un trastorno de lenguaje, pero no solamente eso, sino es que además es un lenguaje diferente. Y estos niños, así como si viene un niño extranjero que viene aquí, pues en muchas comunidades se hace un curso puente en el que primero aprenden el idioma y luego ya los conceptos. Estos niños, como son ya nacionales porque tienen el pasaporte o el DNI español, pues ya no se hace ningún curso puente y directamente se escolarizan en el curso que por edad toca y, bueno, pues si es segundo de primaria, tercero, pues da igual. Y además ese cambio de patrones en la conducta, es decir, es un niño que ha vivido en una situación inadecuada, que él aprende una conducta que es adecuada para esa situación. Cuando tú lo transportas aquí, pues eso cambia y entonces el niño se manifiesta como era allí. Resulta que ahora aquí la situación ya es adecuada, pero la conducta que él ha aprendido es una conducta inadecuada y hay que darle un tiempo también al niño para que pues, aprenda otra forma de comportarse. Y además ese proceso de adaptación inicial donde el niño ha perdido su cultura, su idioma, su lengua, su música, sus olores, su todo, sus compañeros de orfanato incluso, su familia. Y bueno, pues todo esto hay que evaluarlo antes de hacer un diagnóstico. Por eso cuando tienes el diagnóstico, bueno, pues tienes un niño delante, debes pensar en muchas otras cosas, no solamente en un TDAH porque estás viendo que es un niño hiperactivo, impulsivo o con un problema de atención, sino que, bueno, pues hay que valorar si tiene un trastorno de apego, si tiene un alcohólico fetal, si tiene un TEA, una ansiedad o una depresión por un trastorno de adaptación o también cualquier enfermedad metabólica que pueden tener. Sí que es importante que porque a veces tendemos a poner un diagnóstico solo, porque parece que poner varios diagnósticos es que no sabemos qué es lo que tenemos delante. Y esto es un problema. Es un problema porque las familias necesitan tener un diagnóstico. Porque cuando tú explicas a la familia estos síntomas vienen por aquí, estos vienen por allá, esto por aquí, la familia se relaja en parte porque, bueno, pues entonces entiende esas conductas que está teniendo el niño, porque además, queramos o no, estos niños pues tienen que solicitar unas ayudas, unas becas y para que se hagan unas medidas en un colegio, si no hay un informe que ponga un diagnóstico, pues no se aplican unas medidas de adaptación para estos niños. Entonces, tampoco hay que tener miedo a poner diagnósticos. Si yo estoy viendo varios diagnósticos, pues los pongo y ya está, porque además no podemos esperar que todo sea la adopción. Es que como es adoptado, bueno, ya, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que un adoptado no puede tener una miopía? ¿Una leucemia? ¿Vale? Pues los otros diagnósticos igual, ¿no? De manera que, bueno, pues cuando tienes un niño de estos en la consulta ves que hay una gran complejidad. No solamente en el diagnóstico, que es bastante complicado saber dónde tenemos una cosa u otra, ¿no?, sino también en el tratamiento, porque a veces pues, los tratamientos no hemos visto que funcionan igual y además hay muy poco publicado sobre este tema. ¿Qué respuesta tienen los fármacos que utilizamos, por ejemplo, en déficit de atención? Están contrastadísimos, pero no en la muestra de niños adoptados. Y también porque las recomendaciones que vamos a dar pues, van a ser diferentes. Yo no es la misma recomendación que puedo dar en un niño que no es adoptado sobre un trastorno del sueño, donde doy unas pautas
para que los padres actúen que a un niño que es adoptado, porque a lo mejor me cargo el apego que está haciendo con sus padres este niño en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues son niños con una gran complejidad. Y bueno, pues terminar ya solamente con esta frase de Jodin Carter: son dos legados duraderos podemos aspirar a dejar a nuestros hijos, uno raíces y otro alas. Muchas gracias.